Y en este primer bloque, en este primer momento, queremos incorporar al jefe de terapia intensiva del Hospital Pasteur, al doctor Luciano Caponcelli, un médico que no ha sido habitual en la agenda, pero que es nada más y nada menos que el jefe, quien coordina el área crítica, si las hay, de toda esta historia, de toda esta batalla, como vamos a llamar los medios, contra la pandemia, contra el coronavirus. Entiendo que ya está con nosotros. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? El primer interrogante, bueno, usted es un médico que está en el corazón de la batalla. No sé cuántos años tiene de profesional en la medicina. ¿Alguna vez había vivido algo similar? No. Lo que más se acerca a esta situación, pero no fue como esta, fue la situación de la gripe A en el año 2009. Pero no fue nada que ver con esta situación. Es lo único que se acerca, por lo menos desde mi punto de vista. Se habla mucho, doctor, de los recursos sanitarios, los equipos, los recursos humanos. ¿Cómo me definiría usted si yo le pregunto, o qué me diría si le pregunto si cuentan con todos los equipos para dar esta batalla contra este enemigo invisible? Por el momento sí. En algún momento nos hemos visto acá en el hospital diezmados con una situación de algunos contagios y muchos profesionales, tanto sea médicos como enfermeros, aislados preventivamente, ¿sí? Sí. En ese momento pudimos soportar la demanda, ¿sí? A expensas de una sobrecarga laboral muy exigente. Pero bueno, parar más, parar menos por el momento. Sí, tenemos todo tanto el recurso humano como recursos materiales, ¿no? Lamentablemente, los recursos materiales son más que nada lo que se llaman los elementos de protección personal, Sí. pero que no hemos tenido faltantes en ningún momento desde que empezó esta pandemia, pero digo lamentablemente porque no hay mucho para hacer con el paciente con COVID. Inicialmente teníamos un protocolo que se fue modificando, se fue demostrando que lo que se empezó a hacer no servía, allá por marzo, con antirretrovirales, con hidroxicloroquina. Sí. Después el plasma pareció ser algo mágico, ¿sí? El cual no lo es, no porque lo diga yo, sino porque, bueno, las publicaciones científicas que Sí. se comenzaron ya de China, y ahora está en auge la cuestión del ibuprofeno, que está en pleno proceso de investigación, ¿no? Que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los beneficios. Pero mucho más para hacer, lamentablemente, no hay más que el soporte sintomático y eventualmente de apoyo con ventilación mecánica si que lo requiriese el paciente, ¿no? Ya le voy a preguntar de eso, pero quiero volver un ratito a uno de los temas porque bueno, usted que es un profesional, que está en una zona crítica, debe ver, no sé si consume redes o si habla con sus amigos y verá que de golpe todos somos profesionales en la medicina, todos somos profesionales económicos en cómo resolver esto. Bueno, y en realidad la gran mayoría distamos muchísimos de serlo. Mucho se habla sobre la mano de obra o el profesional capacitado para actuar fundamentalmente en el área que usted, o en áreas como la que usted comanda. ¿Cómo estamos en ese sentido? No solo en el Hospital Pasteur, sino cuál es la visión general de contar con terapistas, intensivistas y demás. Intensivistas, medicina intensiva es una especialidad como lo es la cardiología, la cirugía, ginecólogo, es una especialidad más, ¿no? En Córdoba somos muy pocos los especialistas en terapia intensiva. Hoy la cantidad de matriculados especialistas en terapia intensiva rondan los 170 nada más. En las terapias intensivas habitualmente
el que es terapista es el jefe, y son muy pocos los médicos intensivistas que hacen las guardias o que manejan la terapia intensiva como especialistas. Habitualmente tienen otra especialidad. Así que el recurso, si bien lo hay, ¿sí?, pero no todos, la gran mayoría de los que trabajan dentro de la terapia intensiva no son médicos intensivistas. Como para que se sepa, doctor, esto tiene que ver con qué, con muchos años de formación, tiene que ver con una remuneración que no es habitual y supongo que, no sé, me dirá usted, tendrá que ver también con una profesionalización que no es de las más requeridas por aquel joven que comienza a definir qué va a hacer de su vida. Hoy lamentablemente está todo gobernado por el dinero, Sí. ¿sí? Y la terapia intensiva es una de las especialidades, si no es la especialidad en ese aspecto más bastardeado, donde somos médicos absolutamente mal pagos, con sobrecarga laboral. Bueno, se ha dicho mucho en Sí, sí, televisión, no consumo redes sociales, yo no tengo redes sociales, lo bien que hace. pero es lo que sí, pero es lo que uno ve más o menos en los diarios que uno lee. El recurso, falta recurso porque, como le digo, es muy mal remunerado y es mucha la sobrecarga de trabajo y de responsabilidad. Entonces, lo que un cirujano o un traumatólogo gana en una cirugía, un médico intensivista lo gana por mes siendo jefe de una terapia intensiva. Con lo cual, nadie quiere elegir terapia intensiva. Está bien. Uno por ahí cuando estudia medicina le agrega el romanticismo de la medicina, sin pensar en la sobrecarga laboral, sin pensar en la falta de... Y es muy importante eso, ¿no? Ya lo creo. Todos trabajamos para ganar plata, básicamente. Doctor, mucho se ha dicho en las últimas horas, ha habido declaraciones, el reporte habitual que se hace desde el municipio con colegas suyos, plantearon en varias oportunidades que el sistema, la respuesta estaba al 100%. Todos escuchamos y sabemos de ambulancias que llegan a la ciudad, como pasa en otros lugares de la provincia y del país, y no encuentran una cama. Me imagino en el área de terapia. ¿Cómo está el sistema para dar respuestas pensando en que pueda seguir en crecimiento, como se viene verificando en las últimas horas, esta curva? Mire, yo le cuento brevemente la situación. Nosotros estuvimos desde marzo preparándonos para todo esto. A partir después del fin de semana del fin de semana largo de julio, del 9 de julio, empezamos a recibir los primeros pacientes de la zona de Marcos Juárez, donde hubo el primer brote de la zona. Y a partir de ahí trabajamos con la terapia intensiva casi al 100%, en un 98% de ocupación. Tanto sea la terapia intensiva COVID como la terapia intensiva general, ¿no? Porque los pacientes se siguen infartando, los pacientes siguen teniendo traumatismo de cráneo, los pacientes siguen requiriendo de cirugía, es decir, la vida continúa a pesar del COVID, ¿no? Así que venimos teniendo una ocupación cercana al 100%. Ahora yo en este momento me encuentro en el hospital, donde estamos mudando la terapia intensiva general a otra ala para duplicar la cantidad de camas COVID, ¿sí? Sí. Hasta el momento, Villa María, o por lo menos nosotros acá en la terapia intensiva, no hemos tenido la necesidad de rechazar gran cantidad de pacientes. Se ha podido manejar. También debo decir que las clínicas en Villa María han hecho una labor que no lo han hecho así en otras partes de la provincia, donde soportan al igual que nosotros en el hospital. La clínica de la familia, la clínica de especialidades, reciben pacientes con la misma intensidad que recibimos nosotros, también las otras clínicas, ¿no? Así que eso a nosotros, la verdad que nos ha ayudado mucho. En otros lugares de la zona,
Las clínicas prácticamente han brillado por su ausencia. Así que bueno, en ese sentido, hasta el momento Villa María, creo yo que venimos dando un soporte bastante importante a toda la zona. Ahora estamos con un brote, seguimos con el brote de Marcos Juárez en menor medida, ¿sí? Ha disminuido un poco. El brote de Oliva sí, fue concomitante también, disminuyó considerablemente, mucho más que la zona de Marcos Juárez, y ahora estamos con todo el brote de Hernando, claro, y todo lo que es el corredor de la ruta 158. Así que todas esas localidades le hemos podido dar hasta el momento sostén, ¿no? Doctor, usted recién decía cómo la hidroxicloroquina, cómo ha habido distintos métodos que parecían tratamientos eficientes y luego con el correr del tiempo, no, que ahora están con el tema del ibuprofeno inhalado. Le hago una pregunta muy rústica, muy directa, pero también forma parte de uno de los debates del decir popular. La gente que llega al estado crítico y fallece, ¿por qué? ¿Fallece por coronavirus? Usted me va a entender la pregunta. No, lo que hace el coronavirus, brevemente, cuando hay una noxa, cuando hay una situación de agresión en el organismo, se activa un sistema que se llama cascada inflamatoria. Esa cascada inflamatoria libera sustancias a la sangre que se llaman interleuquinas, y esas sustancias que están en la sangre empiezan a viajar e impactan en diferentes órganos y produce una reacción inflamatoria. Eso se produce en un infarto, se produce en una torcedura de tobillo y se produce en una infección, ¿sí? En cualquier patología. Lo que hace el virus es una reacción inflamatoria mucho más agresiva que otras patologías, y esa agresividad, esas sustancias viajan hacia el pulmón y producen una inflamación del pulmón y producen algo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, sí, donde el pulmón se pone rígido, duro, pulmón muy duro. El pulmón habitualmente es complaciente, es como un globo, y en este tipo de pacientes se ponen muy rígidos. Los alvéolos, que son espacios como globitos microscópicos que hay en el pulmón, que es hacia donde llega el aire para pasar el oxígeno hacia la sangre, ese lugar donde habitualmente debería haber aire, hay productos inflamatorios, exacto, líquidos. Entonces el oxígeno no llega y no se puede producir correctamente la oxigenación. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces ese proceso inflamatorio tiene diferentes etapas y tiene un tiempo evolutivo. El virus después se va, desaparece del organismo, pero esa situación en el pulmón, ese proceso inflamatorio en el pulmón persiste durante semanas, ¿no? Y de eso es lo que termina complicando al paciente. No directamente el virus, sino la reacción que produce el virus en el organismo. Doctor, no sé si se explicó. Sí, está perfecto, está perfecto. Nunca lo había escuchado de manera tan explícita. La última que le hago, porque me quedan 30 segundos y se lo dejo. ¿Qué mensaje le daría a la población en función de lo que estamos viviendo y en función de la realidad que usted vive a diario en el sistema sanitario? Yo le diría que se cuiden de todo, que no salgan en moto. Así como las áreas COVID están complicadas, como dije recién, la terapia general también, entonces faltan camas para patologías generales. La gente, usted lo dijo en la encuesta inicialmente, mucha gente no cree todavía en esto, pero yo diría que básicamente cuidarse, no solamente del COVID, sino de todas las patologías, y fundamentalmente, y termino, cuidar a los adultos mayores, que son los que más perjudicados se ven en esta situación, ¿no? Doctor, ha sido un gusto, no lo habíamos visto habitualmente en la agenda de los medios, así que ha sido un gusto que nos haya atendido primero y luego dialogar con usted, y ha sido muy interesante realmente su aporte. Lo que usted necesite, a sus órdenes. Muchas gracias.